hacemos de todo aquí, predicamos, oramos, contestamos mensajes al mismo tiempo. Hermanos, hoy, ¿verdad? Puesto que acabamos de terminar nuestra serie que se tituló El Dios que... ¿Alguien disfrutó esa serie? Yo en lo personal la disfruté mucho, ¿verdad? Yo creo que cuando inicié esa serie yo pensé que iba a ser bien difícil, porque creo que es bien obvio que en la iglesia hablamos de Dios, ¿verdad? Eso es como algo bien obvio. Para eso venimos, por eso existimos, ¿no? Y cuando inicié a desarrollar esta serie, yo dije, oye, pues siempre hablamos de Dios, ¿no? Entonces pensé que iba a ser difícil, pero no, me quedé con muchas ganas de seguir desarrollando aquello, pero creo que era un buen tiempo de transicionar a algo diferente, ¿verdad? Hoy es un mensaje que está como un poquito afuera de lo agendado, ¿verdad? Pero es un mensaje que yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que estamos por celebrar el Día del Niño, ¿verdad? Presentamos una bebé. Hoy simplemente, ¿verdad? Les quiero presentar un mensaje, ¿verdad? Que yo titulé así: ¿cómo enamoro a mis hijos de la palabra de Dios? ¿Verdad? A lo mejor no es un mensaje, a lo mejor es más pues un estudio bíblico, si lo quieren ver de esa manera, ¿verdad? Porque yo creo que, miren, todos en algún punto de nuestras vidas nos preguntamos eso, ¿verdad? Todos nos hacemos la pregunta: ¿cómo le hago, verdad, para que mis hijos sientan el mismo amor que yo siento por Dios, ¿verdad? No sé, eso es una pregunta que yo me hago de repente, ¿verdad? Así como que, oye, pues yo amo a Dios, yo amo a la iglesia, me encanta servir a la iglesia. Pero ¿cómo le hago, verdad? Para que mis hijos se enamoren cuando estén un poco más grandes, ¿verdad? Para que ellos puedan desarrollar ese mismo amor por la palabra de Dios, por todo lo que hacemos nosotros como hijos de nuestro Padre. ¿Cómo le hago, verdad? Para que mi hijo o mi hija pues desarrollen un amor genuino por Dios y su palabra específicamente, ¿verdad? Son preguntas, hermanos, que todo papá, toda mamá, todo abuelita, todo abuelito, toda tía, todo tío debería de estarse haciendo, ¿verdad? En cuanto a nuestros hijos, en cuanto a los más chicos, ¿no? ¿Cómo le hacemos, verdad? Para que nuestros hijos se enamoren de la palabra de Dios. Ahora, déjate digo algo, mira, si tú nunca te has hecho esta pregunta, es muy probable que tal vez seas tú quien se tiene que enamorar de la palabra de Dios, ¿verdad? A lo mejor seas tú quien tiene que enamorarse de nuestro Padre Celestial. Pero por propósitos de este mensaje voy a asumir, ¿ok? Que todos nos hemos hecho esas preguntas en algún momento de nuestras vidas, ¿ok? Me gustaría, ¿verdad, hermanos, llevarlos ahí al Salmo 78. Abran sus Biblias, abran sus celulares. Salmo 78. Hoy les aseguro que aquí no va a aparecer nada, ¿ok? Nada va a aparecer. Yo vi a Carla y a Janely un poco nerviosas porque hoy todo el mundo los estaba viendo a ustedes, ¿verdad? Entonces, hoy no va a aparecer nada en la pantalla. Les pido que saquen sus celulares, ¿verdad? Saquen sus Biblias ahí en el Salmo 78 y vamos a leer del versículo 1 al 8, ¿verdad? Si dejo alguna palabra en blanco, ustedes la dicen por mí. ¿Estamos? Salmo 78, versículos del 1 al 8. Este es un salmo escrito no por David, ¿verdad? Este salmo fue escrito por un hombre llamado Asaf, ¿verdad? Asaf era un músico, un adorador, y fue él quien escribió el Salmo 78. ¿Lo tenemos todos? Eso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros... Y escucha el versículo 4. No les ocultaremos estas verdades a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, dice así, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en...
y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces, como propósito de aquello, no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Hermanos, es tan importante que nuestros hijos y nuestros niños conozcan la palabra de Dios. Es sumamente importante. Yo creo, hermanos, que todos, ¿verdad?, tenemos de alguna manera ciclos familiares que nos persiguen, ¿verdad? Todos tenemos ciclos familiares que nos persiguen. Tal vez son ciclos de rebeldía, tal vez son ciclos de obstinación, tal vez son ciclos de infidelidad. Y mira lo que me promete la palabra de Dios. Dice, si ellos, ¿verdad?, ponen su esperanza en Dios, lo que me dice el versículo 7, entonces no serán obstinados, no serán rebeldes, no serán infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Hermanos, queremos romper ciclos familiares. Es importante que nuestros hijos amen la palabra del Señor. Es importante que ellos amen la Biblia. Es importante, hermanos, que ellos busquen tener un amor genuino por las Escrituras. Me hace chistoso que estoy de escritura y estoy de pantalón iPad, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, la Biblia. Es tan importante eso, hermanos. 3 cosas aprendo acerca del salmista de Asaf. Primero que nada, hermanos, Asaf me muestra que él no tan solo escuchó la palabra, sino que la conoció. Algo muy diferente es escuchar la palabra de Dios, y algo extremadamente diferente es conocerla. Y los que han jugado, ¿cómo se llama eso? Lo que jugamos no basta. Esgrima, ¿verdad? Aquellos que conocen esgrima saben, ¿verdad? Una cosa es escuchar la palabra, otra cosa es conocer la palabra, ¿verdad? Una cosa muy diferente es, yo he escuchado acerca de Jesús, y una cosa muy diferente es, yo conozco a Jesús, ¿verdad? Asaf me dice lo siguiente, ¿verdad? Mire, dice aquí, historias que hemos oído y conocido, dice así. Hermanos, mira, cuando oímos, conocemos y entendemos la palabra de Dios, lo natural, hermanos, es querer que otros escuchen la palabra de Dios. No es normal, hermanos, tener tremenda historia en nuestras manos, tener tremenda obra literaria dentro de nuestras manos y no quererla compartir con otras personas. Lo natural, hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra, es quererla compartir con otras personas. Eso es lo natural. El evangelio, hermanos, la palabra de Dios se debe compartir. ¿Sabes? Esos globos, hermanos, no son para sus hijos. Esos globos son para que ellos los compartan. ¿Te fijas? Eso le queremos enseñar a ellos. Comparte acerca de tu iglesia. Si quieres, no, a lo mejor yo entiendo que ellos no van a lo mejor no están en un momento en el que quieran evangelizar al compañero que se sienta al lado de ellos, ¿verdad? Lo entiendo completamente, pero comparte una invitación, aquí los evangelizamos, ¿verdad? Esa es la idea detrás de estos globos, que ellos compartan la palabra de Dios y que tengan ellos escucha lo segundo que aprendí de Asaf, un deseo por exponerles la palabra de Dios. Escribió Asaf en el versículo 4, dice lo siguiente: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Hermanos, la historia de Dios es una historia que se debe contar, es una historia que se debe de exponer. Dice el mismo versículo, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, le contaremos a la siguiente generación las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Déjenles hacer una pregunta. ¿El Señor ha hecho maravillas en tu vida? No los escuché. ¿El Señor ha hecho maravillas en tu vida? Entonces, hermanos, no podemos esconder eso que el Señor hizo en nuestras vidas. Si el Señor se movió de una manera especial en nuestras vidas, tenemos que compartirlo, especialmente con nuestros hijos, con nuestros niños. No hay por qué, hermanos, ocultar esas verdades. Y me llama mucho la atención, hermanos, los versículos últimos, porque Asaf nos muestra, y lo tercero que yo aprendo aquí, les voy a matar la cura. Estos no son de 3 puntos, ¿ok? Son de más, entonces no se va a acabar el tercer punto, ¿ok? No, todavía vamos arrancando. Lo tercero que aprendo de Asaf, hermanos, es que él tenía un deseo de conectar el corazón de sus hijos o de los niños con el corazón de Dios.
Se notaba, ¿verdad?, que él quería conectar a sus niños con el corazón de Jesús. Dice, no ocultemos estas verdades, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. ¿No es acaso eso es lo que queremos nosotros de nuestros niños? ¿Verdad? Que ellos no pongan su esperanza en papá, que ellos no pongan su esperanza en mamá, que ellos no pongan su esperanza en abuelito o en abuelita, sino que, hermanos, que ellos pongan su esperanza en Dios. ¿No es eso lo que tú y yo queremos? Yo es lo que quiero de mis hijos. Yo quiero que ellos entiendan que, ¿sabes qué? Tu papá te puede fallar, tu mamá te puede fallar, pero mira, si tú pones tu esperanza en el Señor, Dios nunca te falla. Que ellos se enamoren de Dios. ¿No es eso lo que queremos nosotros? Que ellos depositen su fe en el Señor. Que nuestros hijos en algún punto, hermanos, yo sueño el día en el que yo esté predicando y de repente hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y ver a mis hijos levantar la mano, ahí yo renuncio y vámonos, aquí ya terminé, ¿no? O sea, eso es un sueño que tengo. ¿No es eso lo que ustedes quieren ver a sus hijos? Que ellos se entreguen al Señor. Ahora, la pregunta aquí, hermanos, es ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, verdad, para que mis hijos o nuestros niños, verdad, se enamoren de la palabra de Dios? Antes de darte, hermanos, algunos tips, verdad, para que tus hijos se enamoren de la palabra de Dios, me gustaría, verdad, que tu corazón encuentre confort en la siguiente palabra. Mira, Dios, escucha esto, Dios quiere que nuestros hijos lo conozcan. ¿Oíste eso? Busca confort en eso. Mira, es nuestra responsabilidad de enseñarles, es nuestra responsabilidad de enamorarlos de la palabra de Dios. Pero déjate digo algo, mira, eso te debe sentir muy confiado, te debe hacer sentir muy confiado. Dios quiere que nuestros niños lo conozcan. Dios no se está escondiendo de ellos. No es como ese mapa perdido de los piratas que tienen que buscar. No, o sea, Dios no se está escondiendo de nuestros hijos, de nuestros niños. Dios quiere, ¿verdad?, que nuestros niños lo conozcan. 1 Timoteo 2:4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y escucha, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí no está hablando de hombres masculinos, simplemente de la humanidad, ¿ok? Dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice así. Hermanos, Dios no quiere que personas se pierdan. Dios no quiere que las personas se vayan al infierno. Él quiere que sean salvos. Pero ¿sabes algo? Ahí entra nuestra responsabilidad, conectarlos con el corazón de Dios. Es por eso, ¿verdad?, que debemos de hacernos esta pregunta. ¿Cómo le hago para que mi niño de 3 años se enamore de la palabra de Dios? ¿Cómo le hago para que mi sobrina de 5 o 6 años se enamore de la palabra de Dios? ¿Cómo le hago, verdad, para que mis hijos en un futuro ellos digan, ¿sabes qué? A mí me gusta leer la Biblia. ¿Cómo le hacemos? Ahí va el primer tip. ¿Estamos? Apúntelo. Primero que nada, hermanos, mire, tenemos que leerles y leerles. Tienes que hacer eso, ¿oíste? Tienes que leerle. Por más, hermanos, que parezca esto algo absurdo, tienes que entender lo siguiente. Mira, nadie aprende acerca de la Biblia si la Biblia está cerrada. ¿Oyeron? Nadie va a conocer más una Biblia que está cerrada. Para que los niños conozcan la palabra de Dios, tienen que leer pues la palabra de Dios. Te invito a hacer eso. Me desempolva la Biblia que tienes en tu casa, léela con tus hijos, léela con ellos. Y esto, hermano, nosotros lo predicamos una y otra y otra y otra y otra y otra. Lean sus Biblias, desempolven las Biblias, probablemente las horas que más digo, ¿verdad? Y ¿saben algo? Yo estoy seguro, hermanos, que la gran mayoría de las personas que están sentadas en este lugar no han abierto su Biblia esta semana. Y otro gran porcentaje de las personas que están sentadas en este lugar no la han abierto. No consideramos domingos, no cuentan los domingos, porque ahí te estoy viendo, afuera lo tienes que abrir, ¿estamos? Estoy casi seguro que más de ¿cuántos somos? Más de 15, 20 no la han abierto en un mes. Y estoy seguro, hermanos, que como el 10, 15, 20% en todo el año no han abierto sus Biblias. Hermano, déjate digo algo. Ni tú ni tus hijos van a aprender más sobre la Biblia si no la abres.
Es una realidad. Tienes que abrir tu Biblia para aprender de ella. Pero es que mis hijos me ven servir en la iglesia. Hermano, nada reemplaza la palabra de Dios. Pero, mire, pastor, es que yo predico con mi ejemplo. No, hermanos, nada reemplaza la palabra de Dios. Pero es que no, nada. Nada reemplaza la palabra de Dios. Si queremos que los niños aprendan Biblia, si queremos que los niños amen la palabra de Dios, se la tenemos que leer, ¿verdad? Se la tenemos que leer. Ahora, entiende esto. Te estoy motivando a que leas la Biblia con tus hijos. A que leas la Biblia con tus hijos. No te estoy invitando a dar un sermón. ¿Estamos? No te estoy diciendo, prepara un exégesis teológico acerca de la palabra del Señor presente. No. Lee la Biblia con tus hijos. Léela con ellos. No te estoy pidiendo que prepares una presentación PowerPoint para todos los días y, mira, hijos, vamos a abrir y una oración y un servicio. No. Lee la Biblia con ellos. Muchos creemos, hermanos, que tenemos que dar un mensaje, un sermón para que la palabra de Dios tenga efecto en la vida de las personas. Y eso no es cierto. Hermanos, yo pudiese, hermanos, no prepararme con nada, ¿verdad? Y tratar de hacerlo lo más aburrido posible. Y hermanos, si yo me paro aquí enfrente y les leo Biblia, les aseguro que la Biblia transforma sus vidas. No son mis palabras, creo que entiendan eso. No son mis palabras los que te motivan a ti. Es la palabra de Dios la que hace eco en tu corazón. Isaías 55, 10 al 11 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede, escucha esto, con mi palabra, dice así. La envío y siempre, ¿cuándo? Siempre produce fruto, dice así. Hermanos, tú lee un versículo de la Biblia a tus hijos, te aseguro que sus vidas cambian. Léele un versículo de la Biblia cada día de la semana, te aseguro que sus vidas cambian. Léele un solo versículo, búscalo, abre tu Biblia así bien toda random. Léele algo a la vida de tus hijos. ¿Sabes qué? Sus vidas cambian porque están leyendo palabra de Dios. Hermanos, ¿queremos que nuestros hijos sean bendecidos? ¿Queremos que a nuestros niños les vaya bien? Yo los veo aquí, hermanos, yo quiero que les vaya bien. ¿Sabes qué? Léeles la Biblia. Enamóralos de la Biblia. Ahora, ahí va el segundo tip, ¿ok? Ya te invité a que leas, ¿verdad? Simplemente lee, abre la Biblia, desempólvala. Lo segundo, lee por conocimiento. Simplemente por conocer la Biblia. Léela para conocer más acerca de ello. Es triste, hermano, lo poco que muchas personas conocen la Biblia. Hermano, la Biblia ya no es tan conocida como antes. Antes todo el mundo sabía que era la Torre de Babel, Sansón y Dalila, José el soñador, Moisés y el arbusto en llamas, el burro de Balaam, ¿verdad? Antes esas eran historias que todo el mundo conocía. Hoy, hermanos, muy poca gente ha escuchado hablar de ellos. ¿Sabes por qué? Porque no leen sus Biblias. Debemos, hermanos, leer para conocer acerca de la Biblia. Debemos de leer para tener conocimiento acerca de la Biblia. La Biblia, hermanos, tienes que entender esto, no es un libro como cualquier otro. La Biblia es inspirada por Dios mismo. Si las historias del burro de Balaam están ahí, es porque Dios quería que escuchemos acerca del burro de Balaam. Perdón, no lo hice así como al drede, ¿verdad? Simplemente fue como instinto, ¿verdad? Pero que si queremos, hermanos, que el Señor nos incluso esa historia del burro de Balaam, la Torre de Babel, Daniel en el pozo de los leones. Hay un montón de historias, hermanos, que tenemos que conocer. ¿Y por qué? Porque el Señor la puso en sus escrituras. Si están ahí es porque Dios quería que les pusiéramos atención. Está bien, hermanos, leer simplemente con la intención de conocer, ¿verdad? No nos pongamos todavía nada espirituales. No pongamos a que Espíritu Santo revela tu propósito en mí. No, lee únicamente para conocer la Biblia. ¿Quién era Daniel? ¿Quién fue Dalila? ¿Cuántas manzanas se comió Eva? Ahí todos, espérate, ¿qué onda? Para que lean su Biblia, ¿verdad? Pero mira, es cierto, hermanos, tenemos que conocer la Biblia. Usemos, hermano, los recursos que la iglesia nos da, las historias que los maestros le enseñan a nuestros hijos cada domingo. Preguntémosle, ¿qué aprendiste? Y de ahí agárrate y
aprende de la Biblia. ¿Estamos? Entonces, lee por conocimiento. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es la burra de Balaam, verdad? Es una persona, es un animal de verdad, ¿verdad? O sea, ¿quién es, no? Tercero, lee por entendimiento. Aquí es muy diferente. Una cosa es leer por conocer y otra cosa es leer por entender. Porque, hermanos, yo creo que conforme más nos familiaricemos con la palabra de Dios, entonces, ¿verdad?, que nos podemos hacer realmente preguntas serias en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Qué me está diciendo Dios a través de esta historia? ¿Qué tengo que hacer, ¿verdad?, con la palabra que Dios me está dando este día? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi matrimonio? ¿Cómo lo puedo aplicar, ¿verdad?, a mi trabajo? ¿Cómo lo puedo aplicar en la manera en cómo crío a mis hijos? ¿Cómo lo puedo aplicar en la manera en cómo soluciono mis problemas? Eso es leer con entendimiento. Recordemos, hermanos, que lo que está escrito en la Biblia no son fábulas, no son historias de ficción. Lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, fue añadido para que sea de bendición a nuestras vidas y haya crecimiento espiritual en nosotros. Segunda de Timoteo nos recuerda que toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para equipar. Por lo tanto, hermanos, debemos, ¿verdad?, leer sabiendo que la palabra de Dios transforma nuestras vidas. ¿Estamos? Ese es el tercer tip. Primero, ¿cuál fue? Lee. Simplemente lee. Segundo, lee por conocimiento. Aprende acerca de los personajes de la Biblia. ¿Quién fue Marta? ¿Quién fue Saraí? ¿Quién fue Lidia? ¿Estamos? Lidia, ¿mi nombre es bíblico?, dijo Lidia. Lidia, no es cierto, ¿verdad? Pero sí, hermanos, conozcamos a los personajes bíblicos. Tercero, lee por entendimiento. Y número 4, creo que eso debe ser importante. Y es el último, ya estamos por terminar. Lee, hermano, reconociendo que no ocupas tener todas las respuestas. ¿Oíste? Léele la palabra de Dios a tus hijos, reconociendo que no todas las respuestas las tienes tú. Oh, hermanos, los niños y los jóvenes hacen preguntas tan difíciles. Hacen preguntas tan difíciles. Oye, Pastor Gio, ¿por qué Dios permite que los niños se enfermen? Oye, Gio, ¿por qué Dios permite que a los niños les dé cáncer? Oye, cálmate. Espérate, tranquilo. Yo tengo un miedo cuando mi hijo me pregunte, oye, papá, ¿por qué Dios permitió que se extinguieran los dinosaurios? Eso va a desarrollar todo un debate teológico y ¿verdad? No, los jóvenes, hermanos, ya hacen preguntas más interesantes como, bueno, aún más difíciles como, pastor, ¿y después de la vida vamos a reencarnar? ¡Wow! Y ¿sabes algo? Son preguntas, hermanos, que merecen respuesta. No podemos ignorar sus preguntas. Pero está completamente bien decir, hey, ¿sabes qué? Pues no sé. ¿Por qué no me das hoy? Mañana te contesto tu pregunta. Déjale pregunto a otras personas, ¿verdad? Y tal vez ahora que, no sé, le pregunto a otra persona que sepa, ¿verdad? Y dame tiempito. No tiene nada de malo, hermanos, aceptar que no entendemos todo. ¿Sabías eso? Muchas veces nosotros creemos que como papás tenemos que tener la respuesta a todo. Y eso no es cierto. Muchas veces queremos actuar como si fuéramos Dios. Pero eso es una realidad, hermanos. No. Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios, dice así. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, dice así. Entonces, 4 tips muy sencillos, hermanos. Queremos que nuestros hijos se enamoren de la palabra de Dios. Primero que nada, ¿qué tenemos que hacer? Leer, ¿ok? Abramos nuestras Biblias con ellos. Número 2, tenemos que leer por conocimiento. Conozcamos, ¿verdad? ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Santiago? ¿Quiénes fueron los 12 discípulos? Por conocimiento únicamente. Y después, hermanos, podemos leer por entendimiento. Estamos por entendimiento. Dios, ¿qué puedo aprender acerca de la vida del apóstol Pablo? Dios, ¿qué me quieres decir tú a través de la historia del arca de Noé? Eso es leer por entendimiento. Y lo cuarto, hermanos, tenemos que leer reconociendo que no ocupamos tener todas las respuestas. ¿Estamos? Yo creo, hermanos, perdón jóvenes, perdón niños que están aquí, pero les voy a dar un consejo muy grande a nuestros papás. Yo creo
que mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, su educación bíblica debe de ser su prioridad. No importa la edad, mientras sigan viviendo en nuestra casa, nuestra prioridad debe ser su educación bíblica. Hermanos, por más que crezcan, por más que aprendan a manejar, si vives en mi casa, si yo te mantengo, ir a la iglesia es tu prioridad. Recuerdo, hermanos, hubo un tiempo que gracias a Dios mis papás no están aquí. Yo les tenía un coraje a mis papás porque cuando vivía en el Soler ahí en Tijuana, ay, Eric, ¿lo estás grabando? No, sí lo sube, ahí el Moya sacó todo. No. Cuando nosotros vivíamos en el Soler, a mí me encantaba ir a jugar fútbol en las canchas de la esquina, especialmente los miércoles y los domingos en la tarde. Y sabes, una de las cosas que me traía tan mal de mis papás que hacían era de que antes, hermanos, a ver si no hacemos lo mismo en Amor y Vida, con eso de que nos gustó tanto el domingo tradicional, ¿verdad? Tener servicio en la mañana y en la tarde. No los vi muy contentos, pero antes, ¿verdad? Antes había servicio a las 10, bueno, a 10 había escuela dominical, luego se empezaba el servicio de adoración, ¿verdad, hermana? Y a las 6 de la tarde, hermanos, ve a comer, ve a pasar tiempo con tu familia, y a las 6 era otra vez estudio bíblico y servicio de adoración. Entonces, tenías como un periodo de unas 4 horas para cotorrear, prender el carbón y sacar la carnita asada, ¿verdad? Y a las 6, hermano, era de que, pum, deja ahí todo, vámonos al servicio de oración, especialmente yo, porque mi papá era el pastor, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta Juan se acuerda que mis papás me sacaban, ¿verdad, Juan? Y estábamos ahí en los miércoles y los domingos, hermanos, y yo estaba acá, pues, metiendo goles, barriéndome, haciendo la diferencia en el equipo, ¿verdad? Y en eso, hermanos, eran las 5:30. Y nada más escuchaba que pasaba la combi azul de mi papá y pip, pip. Y pip, pip. Y yo, no manches, pues que, jefe, pues ya fui ya fui en la mañana. Y no, hermanos, era de que no se iban hasta que el Gio se salía a la cancha, se subía a la combi y sabes que vámonos al servicio de oración. Y era a veces, hermanos, era de que yo era el de la pelota y me tenía que llevar la pelota y sabes que pues ni modo, ¿sabes? O sea, era algo bien como incómodo, no me molestaba mucho que me hicieran eso. O eran muchas veces que me decían, ¿sabes qué? Pues ya salió el FIFA nuevo. Hermanos, ya les tengo que confesar, oren mucho por mí, he tenido muchas tentación de volver a jugar FIFA. Desde que nació mi hijo no juego, ¿verdad? Pero, ¿sabes algo? Antes era de que me compraban un juego nuevo de FIFA y lo único que me decían era, ¿sabes qué? Te lo compramos, pero cuando sea tiempo de ir al servicio de oración, apagas esa cochinada y te vas con nosotros. Ya estoy bien entrado, apenas bajé el nuevo uniforme de las Chivas, ¿no? Y esto que el otro, ya agarré carrera, ¿verdad? Y en eso, hermanos, era que, hey, ya vámonos, ya empezó el servicio y... coraje, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿sabes qué? Hoy yo le doy tantas gracias a Dios porque mis papás hicieron eso. Porque sembraron en mí prioridades. Antes de los videojuegos, la palabra de Dios. Antes del fútbol, la palabra de Dios. Antes de la novia, la palabra de Dios. Antes de la escuela, la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Y sabes algo? Yo le doy tantas gracias a Dios por eso. Porque hoy puedo ver a las personas que estaban conmigo en las canchas en aquel entonces. ¿Y sabes algo? Muchos de ellos no están en la iglesia. ¿Sabes que muchos de ellos ahora están en cárceles porque fueron violadores? Ahora están en las cárceles porque se metieron a mover droga. Hoy están en las cárceles porque mataron a personas. Hoy están en las cárceles porque se metieron narcotraficantes. Esa es una realidad, hermanos. La palabra de Dios salva vidas. La palabra de Dios salva vidas. Hermanos, si nuestros hijos se van a enojar porque queremos fomentar en ellos prioridad en el Señor, que se enojen. Cuando se paguen su renta, que hagan lo que quieran. Ya ustedes pueden tomar decisiones, ya tú pagas tu renta, vienes y sales cuando quieras, hermanos. Esa es una realidad. Ahora, yo entiendo que cada uno de ustedes, no estoy diciendo, hermanos, ustedes saben cómo lo quieran hacer. Pero yo creo, hermanos, que en nuestras vidas es bien importante que fomentemos prioridad en nuestros niños. Es bien importante que ellos entiendan que Dios está primero que todo. Dios está primero que todo. Hermanos, algo bien peligroso que hicieron mis papás, pero ahora le doy muchas gracias, era el hecho de que incluso si tenía tarea,
Ellos me decían, ¿sabes qué? Vámonos a la iglesia, ahí la haces. Hermanos, déjenme digo, gracias a Dios no terminé reprobando. Gracias a Dios tengo mi título de licenciatura, terminé la universidad, no me afectó en nada en lo más mínimo. Pero yo conozco varias personas que dejaron de ir a los jóvenes. Conozco a varias personas que dejaron de asistir a la escuela dominical Pero mis papás, incluso sobre la escuela, pusieron la iglesia. En lo personal, me fue bien. A mi hermana, le fue bien. A mis hermanos, les fue bien. Yo creo que lo mismo voy a hacer con mis hijos. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? A nosotros nos sirvió. ¿Fue por mis papás? No creo. ¿Por qué fue? Por la palabra de Dios. Busca, dice Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Pongamos, hermanos, los invito a poner prioridades en la vida de nuestros hijos. Yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros es que como papás es aceptar que no siempre le podemos caer bien a nuestros hijos. Creo que es una de las cosas más difíciles que yo me voy a enfrentar, ¿verdad? Es el hecho de que, pues sí, hay veces que no me vas a querer y pues ni modo, así son las cosas. Porque muchas veces queremos ser amigos de nuestros hijos. ¿Y sabes qué? Tú no fuiste llamado a ser amigo de tu hijo. Tú fuiste llamado a ser su padre. No fuiste a ser llamado a que tengas súper buena onda y me cuenta todas sus broncas y ¿sabes qué? Tú no fuiste llamado a eso, tú fuiste llamado a ser su papá, a ser su guía, a ser su mamá. Y yo creo, hermanos, que si nosotros sigo agarrando como si fuera de Biblia. Pero si leemos, hermanos, lo que la palabra nos enseña, es bien claro. Es bien claro. Y hermanos, los errores que yo cometí en mi vida fueron momentos cuando puse en segundo lugar la palabra de Dios. Siempre, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que estamos en unas semanas, ¿verdad?, en la que estamos pensando en nuestros niños. Vamos a invitar y celebrar el Día del Niño. Pero hermanos, no celebremos si en casa no están bien las cosas, ¿va? No celebremos si en casa no estamos poniendo prioridad. Yo creo que es bien importante, hermanos, que nosotros como iglesia pongamos, ¿verdad?, la educación espiritual de nuestros hijos como una prioridad. Otra vez estamos hablando de esto y tenemos 20 niños en nuestra iglesia, hermanos. Eso no es poca cosa. Tenemos 20 niños. Son 20 niños, hermanos, que en un futuro ellos van a ser los maestros de otros niños. Ellos van a ser los líderes de nuestra iglesia. Hermanos, son 20 niños que en un futuro algunos de ellos van a estar dirigiendo nuestro país. Van a ser niños que van a estar cuidando la salud de otras personas. No, yo creo que tenemos una grande responsabilidad como iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, les invito, ¿verdad?, a que hagamos nuestra parte y busquemos, ¿verdad?, la educación bíblica de nuestros hijos. Señor, te doy gracias por este día. Te agradezco, Padre, porque en todo momento tú has sido bueno. Te agradezco, Padre, porque en todo momento, Señor, tú te has mostrado hacia con nosotros, Señor, y tú has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, Padre. Y eso es lo que buscamos, Señor, en esta tarde, Señor, escuchar tus palabras, pero también implementarla en nuestros hogares. Ayúdanos a ser más estrictos, Señor, con nuestros tiempos de Biblia, Señor. Ya sea 5 minutos, 3 minutos antes de irnos a dormir, antes de ir a la escuela. Pero tengamos, Señor, ese tiempo de lectura bíblica entre familia. Es tan importante para nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocerlo. Y si no lo hemos hecho, Padre, te pido que nos perdones. Y despierta en nosotros un anhelo por estar más cerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.